Y, señor consejero, usted nos trae un decreto ley que nos propone 4 modificaciones legislativas en el día de hoy, 2 puramente técnicas, 2 administrativas. Desde nuestro grupo no le vamos a poner reparo. Entendemos que ustedes hacen, ya es habitual, hacen mal las cosas y las consecuencias pues no las van a pagar los ciudadanos, las ciudadanas, las empresas afectadas. Pero mire, le tengo que afear y le tengo que decir con todo respeto, no se lo tome usted mal, que le echan un poco de cara al asunto. Le echan mucha cara al asunto. Justifican este decreto ley a causa de la situación económica que vivimos actualmente provocada por la guerra de Ucrania. Consejero, en fin, me voy a callar. Un poquito de tener la cara dura. Justifican ustedes también las consecuencias económicas, aquí sí, provocadas por la COVID-19. También es verdad que ustedes hablaban de que la recuperación económica iba como un tiro en Andalucía y, desgraciadamente, pues no. El tiempo ha demostrado que no iban ustedes bien encaminados. Pero, primera modificación que ustedes proponen, Decreto Ley 10/21 de 1 de junio. Dicen, ustedes establecen aquí una línea de subvenciones, creo que en su intervención lo ha explicado bien, para favorecer la solvencia de costes fijos y de reducción de endeudamiento de autónomos, pequeñas empresas. Estamos de acuerdo, pero como siempre, ustedes no saben planificar, no saben organizar, no tienen previsión, reciben 152.000 solicitudes aptas, lo que genera un volumen de 1.300.000 documentos, y se encuentran con que el programa que habían diseñado al efecto, pues no gestiona como debería, porque, nuevamente, ustedes aprueban cosas desde la improvisación y no desde la planificación. Ustedes ahora necesitan, en su momento, ampliar el plazo de justificación de las subvenciones 2 meses más. No vamos a ser nosotros los que le digamos que no vamos a ser nosotros los que impidamos esto, pero es que son ustedes muy chapuzas, señor Bravo, son ustedes muy chapuzas. Y hoy aquí pues tienen que traernos una modificación para corregir este error. Segunda modificación, Decreto Ley 27/2021 de 14 de diciembre. Modifican el objeto de algunas líneas y ahora incluyen como fines la capacitación y la formación de los destinatarios. Pues muy bien, otra cuestión. Nosotros lo vemos bien, lo vamos a apoyar, pero otro ejemplo más de mala gestión, otro ejemplo más de improvisación. Que a las cosas hay que darle una vuelta, no hay que correr tanto. Tienen ustedes mucha prisa siempre para todo. Y entonces, pues claro, pues traen las cosas mal y luego tenemos que traer aquí decretos leyes para modificar las cosas que han hecho mal. Aún así, tranquilo, que nosotros le vamos a apoyar en esto también. Tercera modificación, Decreto Ley 4/2019 de 10 de diciembre. Lío monumental. Aquí se forma un lío monumental. Quizás estemos en el mayor ejemplo de los últimos tiempos de chapucería política. Y lo voy a intentar explicar. Vamos por parte porque la cuestión es compleja. Decreto Ley 4/2019 de 10 de diciembre, el que hoy quieren modificar, ¿no? El que se crea, entre otras cosas, para su amada unidad aceleradora de proyectos. Hoy traen aquí una modificación para arreglar la chapuza que ustedes causaron por su querencia descontrolada por los decretos leyes y las prisas que tenían en diciembre ante un posible escenario de adelanto electoral. Y aunque el tema es muy engorroso, voy a intentar hacer un resumen de la pifia que ustedes hoy intentan enmendar aquí. Nos remontamos a agosto del año 21. La Diputación Permanente, la Cámara está inhábil en ese momento, convalida el Decreto Ley 16/21 por el que se crea, recordará usted, la agencia Trade y Agua. Además, tuvimos oportunidad de compartir esa comisión. Este Decreto Ley incluye de rondón ahí una modificación al artículo 5 del Decreto Ley 4/2019, de su amada unidad aceleradora de proyectos. Por iniciativa de nuestro grupo parlamentario, este decreto ley no se tramita como decreto ley, sino como proyecto de ley. Nos vamos a 14 de diciembre del año 21, ustedes ya empiezan a ponerse nerviosos, sonidos, ruidos de posible adelanto electoral, y ustedes meten en este Parlamento 2 decretos leyes.
piden su inmediata convalidación. Uno de estos dos decretos leyes es el 26/21, el famoso decretazo de la simplificación, que fue muy sonado, hizo mucho ruido, tuvo mucha repercusión mediática, que vuelve a modificar el artículo 5 del decreto ley 4/2016, el mismo que habíamos modificado 4 meses antes, en agosto de ese mismo año. Aquí pues se viene a aprobar, simplificar una serie de trámites. Nosotros lo vemos bien, estamos de acuerdo, son cosas coherentes, entre otras que la petición de informes complementarios pues no se realizan hasta que la consejería competente se haya posicionado sobre el asunto, parece lógico, está bien. Pero ¿empieza el lío o continúa el lío? 15 de diciembre. Los nervios van en aumento, se acercan las elecciones. El Pleno aprueba el proyecto de ley que se había convertido en proyecto de ley, de un decreto ley, para las agencias TRADE y ACUA, ¿vale? Ya tenemos ley 9/2021, la ley aprobada. Perfecto. 18 de diciembre, los nervios ya a flor de pie, se publica el decreto ley 26/2021, el decretazo de la simplificación, entra en vigor y con él entra en vigor también, recordemos, la modificación del artículo 5 del decreto ley 4/2019, el de su amada unidad aceleradora de proyectos. 23 de diciembre, muy nervioso, se echan las elecciones encima, se publica en Boja la ley de TRADE y ACUA y 31 de diciembre entra en vigor esta ley. ¿Cuál es el problema? Que al decretarse esta ley como no decreto ley, por el principio de ley posterior se deroga el decreto anterior. Es decir, se deroga la reforma que habíamos aprobado del decreto ley 26/2021. La unidad de trámite aceleradora de proyectos queda en papel mojado y volvemos a la casilla de salida, es decir, a agosto de 2021. Han generado ustedes una avería gordísima. Una avería gordísima. Y hoy pues tenemos que buscar una solución. Todo esto es un poco lioso quizás, pero la realidad es que tenemos un ejemplo muy claro de las patas que mete su gobierno por las prisas y por gobernar a golpe de decreto. Y cuarta y última modificación que ustedes proponen, derogación del artículo 9 del decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, las famosas contrataciones de emergencia de las que ustedes han venido abusando desde que finalizara el primer estado de alarma. Contratos de emergencia van a seguir, lo marca la ley, pero ustedes han estado utilizando hasta hace 2 días, hasta el 18 de marzo, esta fórmula para hacer contrataciones de cuestiones que nada tenían que ver con el combate de la pandemia. Y le pongo 2 ejemplos. Ya se lo dije también en alguna ocasión, incluso en la cafetería del Parlamento. Ustedes han utilizado esta fórmula para contratar servicios de limpieza para Bellasa en Córdoba o en Almería, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de estas contrataciones. Aún así, bienvenido sea, llega con muchísimo retraso, Hoy no le voy a hablar, porque luego sube usted aquí y dice que digo mal la fecha, y no es que la diga mal. Le voy a dar la fecha del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España, donde dice el 21 de mayo del 21 que ya han cambiado las circunstancias para aplicar los contratos de emergencia. Y usted esto mismo lo trae casi un año después al Parlamento de Andalucía. Parece que en Andalucía la situación es distinta al del resto de España. Ustedes han visto bien seguir usando esta fórmula de contratación. Y esto es una realidad, señor consejero, incuestionable. En fin, nosotros vemos que esto es un disparate y si no llega a ser por la oposición, ustedes hubieran seguido con esta contratación al estilo del hermano de Ayuso. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. La señora Mara Hormigo tiene la palabra.